¿Cómo es si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma? En fin, el hecho es que hemos ido hasta Ecuador a entrevistar a Cayetana Aljobín, ya más cerquita acá en San Borja también lo hemos podido hacer, pero le damos la bienvenida, al menos en lo que va de su gestión en estos estudios, para ser exactamente precisos. Cayetana Aljobín, ministra de Inclusión y Desarrollo Social, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Enrique. De Desarrollo e Inclusión Social, siempre su ministerio se me es Desarrollo e Inclusión Social. Desarrollo e Inclusión Social. Cayetana, usted ha estado, lo hemos visto, muy activa en el tema de APEC. Ha sido, por supuesto, un APEC interesantísimo por la coyuntura de la economía internacional, el reacomodo indudable de fuerzas políticas en las cuales hemos visto una China y un Asia que se vuelve a comprometer con el libre comercio y más bien por el lado de nuestro continente. Que se vuelve a comprometer por el libre comercio y que también quiere asumir un liderazgo en el tema, ¿no? Así es. Que es bien importante porque si uno escuchaba el discurso de Xi Jinping en APEC era... China cree en el libre comercio y creo que era un mensaje clarísimo a otros países que están pensándolo nuevamente, como es el caso de los Estados Unidos nada por menos, lo menos con el tema del TPP, ¿no? Que es un Trump acuerdo... ya dijo, no va. En términos, digamos, generales, ¿qué pasaría con el TPP? Escuchamos a Barack Obama decir y revelar, bueno, durante las reuniones mis colegas me han dicho, nosotros seguimos con el TPP, si Estados Unidos no quiere, bueno, allá veremos. Eso también lo ha dicho China. Por supuesto, China va a ir por el lado de su propia zona de libre comercio, en el sentido que ellos estaban fuera del TPP, Estados Unidos lo había dejado fuera. El TPP ya, digamos, va siendo relegado y de repente vamos sí encaminados a un tratado de libre comercio por el lado de la capitanía china. A ver, yo lo que te diría es un tema que en verdad le corresponde responder al ministro Eduardo Ferreyros y no me gustaría meterme en un tema. No quiere romper los mandamientos, pero como observadora de APEC, ¿no? Y lo que lo que te podría decir es que creo que el TPP va a estar congelado. Y lo que creo que como vamos a poder comenzar a realizar, y fue justamente en el marco de la APEC, es hacer una zona de libre comercio con los países de APEC, comenzar a trabajar en eso y trabajar también en acuerdos bilaterales, ¿no? Con países que no están hoy por hoy en algún acuerdo comercial con Perú y que tienen mucho interés. Ahora, ¿no? lo que sí le compete directamente a su sector es, claro, es una reflexión que va más allá de la abstracción. Cuando uno ve el resultado tan sorprendente de Estados Unidos, en parte tiene que ver con sectores de la población que no se sintieron beneficiados por el libre comercio, nada menos que en la primera potencia mundial. Yo diría por el libre comercio y por una serie de políticas que fueron implementadas y que ellos consideran que estuvieron, ¿no es cierto?, financiando y que no les llegó a ellos la globalización, algún beneficio, si queremos, ¿no? ¿no? Efectivamente estas consecuencias pero su sector, que precisamente, pues, de alguna manera, si lo queremos ver en una economía de libre mercado, de repente lo que hace es paliar, ¿no?, en buena medida insuficiencias sociales, ¿no?, que tienen que ver con eso, cómo integrar a las poblaciones, ¿no?, a estos mercados, cómo asistirlas. Yo te diría que es un sector más bien que acompaña el crecimiento, ¿no? Creo que es una forma de verlo. Forma de verlo. Y en esa medida, ¿qué experiencias entre los países APEC, que todos, ¿no?, están por supuesto comprometidos con el libre comercio, vio que le han parecido interesantes para su sector? ¿Qué intercambios ha visto? Lo que me ha parecido interesante es que siendo un foro que en realidad el centro de la discusión es siempre el libre comercio, qué te exporto a ti, tú que me exportas. En medio de esa discusión surgen temas vinculados a política social y la ponen en el centro de la discusión. Porque si escuchábamos a Zuckerberg, por ejemplo, él básicamente lo que te decía es, oye, conectividad es una manera de que las personas salgan de la pobreza y trajo datos concretos. De 10 personas conectadas, una sale de la pobreza inmediatamente, fue lo que mencionó. Escuchábamos a Obama hablando de políticas sociales, sobre todo vinculadas al tema de mujer, y decía, por ejemplo, lo importante que es tener programas de protección de menores y que las madres puedan dejar a los menores en centros de cuidado para que la madre pueda trabajar. Y eso es cuna más en el Perú. Entonces, tú dirías, en medio de esta discusión de libre comercio, cómo los temas sociales están presentes. Y en la Declaración de Lima, si uno lee párrafo por párrafo, está presente siempre el tema de inclusión y desarrollo productivo. Sin eso, dicen los países que han firmado esta declaración, no podemos hablar de un crecimiento sostenible en el tiempo. Ahora usted hablaba efectivamente del tema de la mujer. Revisábamos esta encuesta que presentó Confiep, me parece, sobre en el Summit de los CEOs, ¿no? Donde presentaban una encuesta con más de, creo que eran 1052
CEOs de todas estas economías y decían que uno de los factores que ellos veían como fundamentales para colocar inversiones ahora, por supuesto, estaba el tema de una adecuada regulación. Otro interesante, que eso no se veía hace años, ¿no? Que era la importancia que le asignan al crecimiento del mercado interno, ¿no? Que antes nos guiamos por el credo del crecimiento en general, pero ¿no? El crecimiento, porque claro, tenemos que acostumbrarnos además a un crecimiento más discreto en los próximos años, ¿no? El mundo no va a crecer al ritmo que ha crecido. Y lo interesante además era la mano de obra o el talento capacitado. Allí también vamos entrando en políticas sociales. Se lo pregunto porque usted se refiere ahora a Cuna Más, ahora vamos a pasar revista un poco a los programas sociales, pero no sé si a usted cuando asiste a un evento de estos también le queda ganas de innovar dentro del sector de políticas sociales. Comienza a jugar con esas ideas. ¿Hacia dónde más se debería expandir y operar un ministerio como el suyo? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Creo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene que dar el salto a ser un ministerio de promoción de desarrollos productivos, de cómo hacemos que una familia juntos no se quede en un programa como Juntos, sino que aspire a tener un negocio y a generar sus propios ingresos. Y en base a eso estamos haciendo unos proyectos interesantes que ya te voy a comentar, que justamente tratan de hacer y permitir este salto graduación, como se le llama, ¿no? en el mundo académico. Lo que tú mencionas es fundamental, cómo vinculamos el tema laboral con las necesidades con la capacitación que tienen que recibir los jóvenes. ¿Cómo hacemos esa vinculación? Y hay experiencias, y justamente lo comentaron también en el foro APEC, todo ese tema de capacitación en el trabajo, como se denomina, en estos programas de que los jóvenes tienen la oportunidad de entrenarse ya en una empresa y ahí mismo comenzar a adquirir todas las herramientas que necesitan para luego permanecer en esa o una empresa similar. Porque no podemos estar desvinculados con la teoría que te enseñan en la universidad y luego el mundo de la empresa real. Entonces, ¿cómo hacemos ese vínculo? Y básicamente es permitiendo que estos jóvenes se entrenen en las propias empresas, ¿no? Bueno, y eso es un tema que está trabajando el Ministerio de Trabajo. Es un tema también difícil en el sentido que cuando se han querido hacer modificaciones legislativas en el sentido de impulsar a las empresas para que capaciten, no se pudo. Se vio con la llamada ley Pulpín. Es decir, es un modelo muy interesante y que al mismo tiempo presenta... La ley Pulpín no está vinculada a ese tema. Ese es un modelo específico para que las empresas tengan los incentivos para que los jóvenes se puedan entrenar. No son prácticas, lo que se busca es entrenamiento en la propia empresa. Y como te comentaba, es un tema vinculado a desarrollo social y que está trabajando el Ministerio La pregunta era si esas figuras se limitan en el papel del Estado a incentivar con beneficios tributarios o el Estado puede hacer algo más directamente, por ejemplo, desde su sector a la hora que hablamos de capacitaciones. A ver, desde mi sector... ¿Cuáles son los proyectos piloto, mejor dicho, que usted nos puede ir comentando? Te comento, lo que estamos trabajando y está vinculado al tema que estás mencionando, laboral, en empresas, porque eso es urbano. Lo que estamos trabajando es una estrategia que se denominamos la escalera del bienestar, que es un programa especial para atender pobreza urbana, que nunca se ha atendido en el Perú y tampoco en el mundo. La pobreza urbana siempre ha estado presente, pero invisibilizada. Hoy por hoy existen más pobres urbanos que pobres rurales. Hay 3.7 millones de pobres urbanos y 3.3 millones de pobres rurales. Entonces, lo que buscamos y con líneas muy difuminadas, ¿no? Porque ser pobre en una ciudad también, claro, si te limitas de repente a pobreza monetaria puedes ver grandes resultados, pero la pobreza tiene varias dimensiones, ¿no? Entonces, a veces la pobreza urbana es mucho más dolorosa que la pobreza rural, hay que decirlo así. Y por eso es que sin desatender la pobreza rural, que se va a seguir atendiendo y trabajando, es que estamos desarrollando un programa adicional para atender la pobreza urbana. Y ahí es un trabajo multidimensional y multisectorial, porque tenemos que trabajar desde los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero también con salud, con educación, con el Ministerio de Trabajo por todo ese tema de entrenamiento, con el Ministerio de la Mujer también, ¿no? Por todo el tema de las redes de protección y el tema de no violencia, ¿no? ¿Y cómo es esto de la escalera? ¿Cómo van a ser los peldaños? Porque si es una escalera, uno va ascendiendo de alguna forma. Los peldaños están vinculados a qué cosas tenemos que hacer para, por ejemplo, que una madre pueda salir a trabajar de manera, ¿no es cierto?, segura.
Uno, tenemos que ampliar el programa Cuna Más en zonas urbanas, pero también tenemos que ampliar temas de cuidado al adulto mayor, porque hoy por hoy la mujer no solamente se queda por atender a los niños, sino también por cuidar a los ancianos, ¿no? Entonces, ahí tienes un primer peldaño de protección. Tienes un peldaño de cómo hacemos para que los jóvenes permanezcan en las escuelas. Un tema que estamos viendo y nos preocupa es la deserción en secundaria. Hace algunos años nuestra preocupación era que los niños vayan al colegio. Hoy van al colegio, pero el problema que tenemos es que a partir de tercero y media comienzan a desertar el colegio. ¿Por qué? Porque existen más incentivos monetarios de dejar el colegio e irse a trabajar en cualquier empleo, sea formal o informal, que permanecer en un colegio. Entonces, de dejar el colegio e irse a trabajar en cualquier empleo, sea formal o informal, que permanecer en un colegio. Entonces, tenemos que dar incentivos para que los jóvenes permanezcan en secundaria, las jóvenes y los jóvenes, porque el tema también adicional que encontramos es que existe un problema de embarazo adolescente. Gravísimo. Entonces, el embarazo adolescente lo que hace es perpetuar pobreza. Entonces, tenemos que tener políticas que traten de evitar el embarazo adolescente. Ahí y una de esas políticas vinculación con el sector salud, claro está. Con el sector salud, con el sector mujer, o sea, también es un trabajo con la sociedad civil también. Luego tenemos temas de lo que denominamos cómo hacer para que los jóvenes encuentren un trabajo. Porque, ok, termino secundaria y o me voy, ¿no es cierto?, a estudiar, y para eso hay programas como Beca 18, o tengo que tener la capacidad para poder generar mi propio empleo. Hoy por hoy el Perú es un país que tiene muchísima imaginación y somos bastante emprendedores. Fomentar todo el tema del emprendedurismo. Hay varias iniciativas de emprendedurismo social, por ejemplo, que es bastante importante, lo hemos visto y ha sido mencionada justamente Mariana Costa en el APEC por Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, hay varios temas que se pueden trabajar en ese sentido. Esto se va a aterrizar en nuevos programas, no es una estrategia así, digamos, un poquito abstracta, un poquito gaseosa. Es escalera de bienestar. Todo lo que te estoy comentando va a estar dentro de este programa. Va a estar dentro de este programa y, por supuesto, tenemos que comenzar con pilotos que se van a realizar. Ya tenemos identificado el norte del Perú. Lima también va a ser un piloto el próximo año, ¿no? Y de esa manera poder escalarlo a nivel nacional. Para ir terminando, Cayetana, los programas que sí están, las últimas noticias que teníamos era una filtración aproximada de 15%, ¿no? Entre 10 y 15%, sí. ¿Qué medidas correctivas se van a tomar? Ya se tomaron. Ya se tomaron. ¿Cuándo vamos a tener los resultados? Mira, esperamos que en 6 meses vamos a tener los resultados. ¿Por qué? Hace 2 semanas dictamos una resolución ministerial justamente en base a lo que habíamos analizado en los primeros 100 días y sobre el tema de la focalización, ¿no? Este sistema de focalización de hogares. Lo que estamos haciendo es revisando el algoritmo. Ya. Para que nos entiendan nuestros amigos televidentes, porque a veces es un poquito técnico, es el tema de focalización muchas veces se hace como un programa matemático. Entonces hay que revisar, ¿no es cierto?, esas variables. Esa fórmula. O esa fórmula para ver si realmente estamos siendo precisos o si esta fórmula tiene algunas fallas que justamente permite algunas filtraciones. Luego estamos haciendo todo este intercambio de base de datos, de una manera mucho más rápida y haciendo una evaluación de la metodología por lo menos cada 3 años. ¿Intercambio de base de datos entre los propios programas? Cualquier base de datos que tenga el Estado, filtrarla con el sistema de focalización de hogares. SUNAT, SUNARP, por ejemplo. Parece esto detrás de la filosofía que anima la simplificación administrativa, ¿no?, que acaba de lanzar la PCM, ¿no? Que es fundamental. En lugar y hablaba con el Premier, ¿no?, las descoordinaciones entre los propios ministerios hay que irlas también limando, ¿no? Lo más difícil del Estado es la coordinación. Debe ser, debe ser. Y precisamente a propósito de eso, ya la del estribo, le comentaba yo este comunicado 007-2016 del Ministerio de Economía, que le dice a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, gastos en personal y registro de devengados, ¿no? Les recuerda que no se pueden hacer aumentos a personal, no se puede utilizar pues presupuesto para gasto corriente que no esté ya previamente asignado. Esto va en el marco, esto lo firma la Dirección General de Presupuesto Público, va en el marco de las medidas de austeridad, ¿no? Es para ajustar el déficit y decirle a los ministerios, ojo cómo hacen sus gastos. ¿Podría, digamos, en su sector darnos un ejemplo de qué cosa estamos hablando? A ver, te cuento, esas son medidas que se han tomado porque cuando encontramos el gobierno teníamos un déficit de 3.8 que el Ministerio de Economía y Finanzas ha ido justamente reduciendo porque la meta es que sea 3 o menos. Esas son medidas que se han tomado justamente para llegar
a esa meta, ¿no? Porque como tú bien sabes, un déficit de 3.8 es inmanejable, ¿no? Entonces, estaba por fuera de los límites legales. Por fuera exactamente, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas es, básicamente siguen ustedes haciendo las inversiones que son necesarias, pero ajusten en lo que es lo que denominamos gasto corriente, ¿no? Consultorías, nuevos contratos, órdenes de servicio, ¿no? Ajusten ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo todos los sectores. ¿Y les ¿no? han dicho hasta cuándo se va, o sea, cuándo vamos a revisar si los resultados, ¿no? Para que luego los ministerios vuelvan a gastar de manera un poco más regular? La semana pasada teníamos todos que señalar al 15 de noviembre cuál era nuestro gasto comprometido. Y ahí es así el corte. Porque ¿no? Porque si ya no tenías comprometido el 15 de noviembre, es imposible que gastes el 31 de diciembre. Claro, ¿no? porque como se lo comentaba precisamente al Premier la semana pasada, tampoco se puede dar una señal de ajuste fiscal demasiado fuerte, porque la inversión privada va a decir, bueno, si el Estado está ajustando tanto... No es ajuste fiscal porque no está vinculado a ajustes en inversión pública. Inversión pública continúa, lo que te están pidiendo es ser ordenado, ¿no? Y tus recursos destínalos a lo que es inversión y no a lo que es gasto corriente. Muy bien, mañana es el Consejo de Ministros. Mañana seguramente van a escuchar al ministro Jaime Saavedra, ¿no? Que se está pidiendo una interpelación en el Congreso. Nos lo adelantaba Martín Vizcarra. ¿Ha hablado usted con él? ¿Han podido conversar? No, no hemos tenido la oportunidad porque hemos estado en APEC y ayer hemos estado justamente con las reuniones con el presidente de China, con Xi Jinping. Pero bueno, ya se puede esperar que va a haber seguramente una interpelación. Gracias, Cayetana Aljovín, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre encantada. Que se repita. Gracias otra vez por estar con nosotros. 8:36, vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.